Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Como les decíamos, no pudimos estar con ustedes el pasado, la edición de la mitad de la semana pasada, pero estamos aquí y estamos transmitiendo ahora desde Sevilla, en España, pasando unos días por aquí. Y uno ve el mundo exactamente tan complicado como lo veía desde cuando lo dejamos en la Florida, o cuando miramos los diarios en Australia, en Nueva Zelanda. Todo está demasiado revuelto y lo que estamos tratando de hacer en estos programas es poner las cosas en una justa perspectiva, si es lo que es muy, pero muy difícil, es claro, para nada sencillo. En este momento existe obviamente dos problemas fundamentales. Dentro de un ratito hablamos del tema estrictamente australiano también, pero hay dos problemas fundamentales en el mundo, o que por lo menos se destacan en los titulares. El primero es la guerra en Ucrania y el segundo es el tema del consumo energético y de la inflación. La guerra nuclear en Ucrania vamos a ocupar en un momento, pero la inflación está preocupando y la situación económica está poniéndose cada vez más complicada porque los bancos centrales, al subir la tasa de interés en todo el mundo, y en Australia no la subieron tanto como se pensaba, la subieron 0,25 o 0,50, eso hizo que bajara aún más el dólar australiano, que está a 64 centavos. Pero al subir las tasas de interés, lo que los bancos centrales están queriendo es bajar la inflación con un instrumento que no discrimina. Y el problema es que no lo están logrando. No lo están logrando. La inflación persiste a niveles muy altos y los bancos centrales dicen, bueno, vamos a insistir más con la misma medicina, a subir más la tasa de interés, más la tasa de interés. Fíjense, en Estados Unidos subieron 0,75 en julio, en agosto, en septiembre, seguramente ahora en octubre. Pero no funciona, no baja. La tasa de desempleo incluso en Estados Unidos descendió cuando tenía que haber subido. Los precios suben, los salarios no suben, pero hay además una enorme demanda de trabajo, oferta de trabajo. 3,5 de inflación en Estados Unidos es bajísimo. Y uno piensa si realmente el médico, en este caso, le ha acertado con el remedio. Ustedes saben, cuando va al médico, el médico le da, reitero, un cierto tratamiento farmacológico o lo que fuese, para que usted alivie el dolor o la dolencia que tiene. A veces funciona, a veces no. Y en este caso, lo que prescribe los manuales de economía es cuando hay inflación hay que subir las tasas de interés. Pero en este caso no está funcionando. Y muchos se están poniendo a cuestionar si los bancos centrales, empecinados en hacer que la inflación baje y no la consiguen bajar, están llevando a las economías a una situación que inevitablemente traerá recesión. Porque está muy bien bajar la inflación con este instrumento, pero si mandamos a decenas de miles de compañías a la quiebra, dejamos a un montón de gente en el camino sin trabajo, sin pagar la hipoteca o las dos cosas, bueno, ¿para qué sirvió? ¿A quién beneficiamos? Y algunos economistas están cuestionando si la receta que se está aplicando no ha ido demasiado lejos, porque no solo no está consiguiendo el objetivo deseado, sino que a la corta, más que a la larga, va a provocar una recesión tremenda. Y esto, al provocar una recesión tremenda, lo que va a contribuir es que la economía se quiebre. Por eso, si usted ve los mercados financieros, están con unas bajas tremendas. Su cuenta de su retiro se esfumó. Tiene que haber perdido como mínimo entre el 15% y el 20% de sus activos si tenía una cartera no demasiado arriesgada. Se lo digo en serio. No hubo un solo activo que se haya salvado de esto. Ninguno, ni las inmobiliarias, ni las casas, ni las acciones, ni los bonos, nada. Es cash, nada. Entonces, ¿qué es lo que la gente está haciendo? Va y gasta lo que tiene, pues se ve que está subiendo todo de precio. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que era expresidenta de la Reserva Federal, Yellen, dijo que el mundo está viviendo una situación dramática. Va a haber una reunión ahora del FMI donde se va a plantear qué van a hacer en el mundo con la bajísima tasa de crecimiento que van a tener, que va a ser 4 o 5 veces menor de la que se esperaba para este año o que se tendrá este año. Pero mientras, el problema que tenemos es que no baja la inflación. Y
encima, Estados Unidos, que terminó haciendo el ridículo, fue a Arabia Saudita su presidente Biden, que hizo declaraciones irresponsables que le vamos a contar en un momento acerca de una posible guerra nuclear, y pidió un acuerdo con Arabia Saudita para proveer más petróleo, que saque más petróleo de la tierra y lo distribuyan para que baje el precio. Bueno, ahora Arabia Saudita hizo un acuerdo con Rusia y decidieron vender menos, o sea, poner al mercado menos cantidad de petróleo para que la gente pueda consumir. ¿Qué produce eso? Que suba el petróleo, el precio. ¿Y qué produce eso? Que suba todo lo demás. O sea, eso está negando, de alguna manera, los esfuerzos que están haciendo los bancos centrales por bajar la inflación al subir la tasa de interés. Y que le duele a usted al bolsillo, pero que no va a tener el efecto deseado, porque si sube el precio del petróleo, tiene que subir todo lo demás. Y mientras tanto están los locos del cambio climático, por otro lado. A esta altura del partido ya. Mire, aquí en España, donde estoy ahora, lo único que se habla es el precio del gas y de la electricidad. No es lo único, pero lo más importante de lo cual se está hablando. En Alemania, este invierno, no van a permitir que se ponga a poner la calefacción a más de 19 grados. 19 grados es frío. Yo en mi casa, cuando tenía frío, la calefacción no la ponía a 19 grados. En Holanda no se va a permitir que las duchas duren más de 5 minutos. En Francia van a desconectar los calefones personales a ciertas horas para que la gente no pueda usar agua caliente y se ahorra energía. En Italia han dividido el país en 6 zonas diferentes de llamado de cambio climático, con distintas restricciones y demás. En Gran Bretaña el gobierno ha tenido que salir a subsidiar parte del consumo energético, porque si no la gente directamente se va a venir congelada. O sea, Europa está en un desastre. Pero todo esto es autoinducido en gran parte. Primero por la dependencia que tenían de gas, de Rusia y demás. Y segundo, porque cerraron no solamente muchas plantas nucleares en Alemania, por ejemplo, sino que cerraron todas las usinas de carbón, como hicieron en Australia. Una locura. Australia tendríamos que estar pagando 3 centavos por electricidad prácticamente. Y sin embargo no, porque han cerrado las fuentes de energía renovable. No renovable. Y entonces usted ve que tenemos un panorama negrísimo. Uno no quiere ser aguacero, pero tengo que decir la verdad. Inflación no baja, tasa de interés suben. Costo de energía por las nubes. Costo hipotecario por las nubes. Salarios no están subiendo tampoco porque no pueden subir los salarios así porque sí, si no hay aumento de productividad y no puede haber aumento de productividad, pues se viene un tema inflacionario. El tema es complicado, ¿verdad? Y entre todo eso, en el gobierno australiano, por ejemplo, ha tenido que hacer una marcha atrás. Primero dijeron que iban a poner lo que ya estaba legislado, reducción en el impuesto a las ganancias a partir del 2024, del 1 de julio del 2024, para la gente que ganaba de 200.000 para arriba, que son pocos en Australia. Lamentablemente los salarios no son altos internacionalmente, comparado con otros países del primer mundo, por supuesto, no vas a comparar con Argentina, Brasil, Bolivia o demás. Pero cuando eso ocurre, usted fíjese bien lo que le estoy diciendo, el gobierno ha dicho, bueno, no lo vamos a poner, pero después se dieron cuenta que si hacían eso rompía una promesa electoral. Y eso en Australia se paga políticamente caro. Pero después un genio se dio cuenta y le dijeron, pero para. Esto recién empieza en el 2024. Para el 2024 la recesión ya va a haber pegado fuerte. Vamos a tener que salir de la recesión. Entonces, ¿qué mejor que estimular el consumo para el 2024 cortando el impuesto a las ganancias para que la gente pueda consumir más? Porque esto, le aclaro que no va a terminar así. En un momento se va a dar vuelta. Entonces, el tesorero, Chalmers en Australia, dijo que dio a entender que no iba a poner, que iba a sacar de la legislación el recorte de impuestos a las ganancias que ya estaba legislado, y Albanese le pegó un tirón de saco y le dijo, no, flaco, no, eso no lo puedes hacer, porque si lo haces vamos a tener un grave problema, no solamente económico, sino electoral. Pero por supuesto, los partidos de pseudo izquierda, como el Partiducho Verde, ha dicho que no necesitamos ningún impuesto, ningún recorte de impuestos para los ricos. Y Adam Bandt, ex miembro del Partido Comunista, llegó a decir que él no quiere que se recorte el impuesto para Clive Palmer, una cosa populista de cuarta. Pero ¿qué podemos esperar de un partido
El peor partido político que tiene Australia para mí es el Partido Verde, que no es un partido ambientalista, sino es un partido de pseudo izquierda populista que si lo dejamos gobernar, Australia termina peor que Argentina. No estoy exagerando, en serio, se lo digo en serio. Pero usted fíjese que yo le cuento todo esto y es difícil encontrarlo desmenuzado en los medios hoy por hoy, porque es todo un menjunje. Y ahora en un momento le cuento lo que está pasando en Ucrania, porque eso sí que la cosa se está poniendo muy peligrosa y están jugando con algo que es peor que el fuego todavía. Es una pausa y continuamos. La destrucción parcial del puente de Crimea, que es el puente que unía Crimea, que es una península con el territorio ruso-ucraniano, depende de quién esté, es una constatación más de la debilidad que tiene hoy Putin. Las imágenes del emblemático puente en llamas y semiderruido van a tener un impacto muy cargado de simbolismo en Rusia, donde tras 7 meses de lo que Putin consideraba que va a ser una operación casi relámpago, la tolerancia para con el gobernador ruso se encuentra en sus horas más bajas. No solamente está el descontento popular de la ciudadanía que se quiere del país para huir del reclutamiento obligatorio, de la represión, y de un ejército común ya cada vez más diezmado en cuestión de recursos, sino que también se unen ahora las grietas que se están produciendo en el núcleo fuerte de la corte de Putin. Ya son varias las filtraciones sobre asesores, consejeros y en definitiva hombres de confianza de Putin que critican la mala gestión del esfuerzo de guerra y los errores cometidos por quienes están a cargo de la campaña, ¿verdad? Pero esta vez ni siquiera la maquinaria mediática de Putin va a poder ocultar lo que ha ocurrido. Porque la caída del puente de Crimea no es una derrota en el contexto de una guerra, por mucho que se controle el relato. La importancia, que creo que mucha gente no debe conocer, geoestratégica de la construcción de ese puente era enorme. Durante todo el siglo XX se trató de hacer ese puente para intentar conectar el territorio continental de Rusia con la península de Crimea. Y no lo pudieron hacer ni los nazis, ni después los ingenieros de la Unión Soviética. Recién se pudo construir ese puente y se inauguró en el 2018, y Putin lo denominó la construcción del siglo, a punto tal que él lideró el convoy de camiones que inauguró el puente con toda la pompa. Y él, por eso tenían que defenderlo como lo tenían que defender. Y en junio pasado, uno de los principales asesores de Putin dijo que la capacidad de Ucrania de atacarla era imposible y se vanaglorió de que su seguridad estaba garantizada. Bueno, parece que no estaba tanto. Y los ucranianos se la volaron. Y allí muchos dicen que cruzaron una línea roja. Y ahí viene cuando vienen las declaraciones de Biden, increíble, irresponsablemente, hasta el punto tal el presidente de Francia dijo, por favor, que se calle la boca, no lo dijo en tales términos, lo dijo que hay que hablar en términos responsables, cuando dijo que el mundo estaba en su peor momento en cuanto al enfrentamiento con un holocausto nuclear desde 1962, con la crisis de los misiles en Cuba, con Khrushchev, Kennedy y demás, que en realidad empezó con una crisis cuando los americanos pusieron unos misiles en Turquía, hay que decirlo también, ¿no? Pero Putin ahora quiere vengarse y empezó con un bombardeo total, tremendo, contra civiles en Zaporizhzhia, así se dice, se pronuncia en ruso. Hubo 12 ataques sobre zonas residenciales durante la noche de ayer. Y lo que están pidiendo los ucranianos es más sistemas modernos de defensa aérea, antimisiles y demás. El problema es que los ucranianos están siendo alimentados de armas por los Estados Unidos, fundamentalmente. El problema es que Estados Unidos se está quedando sin armas para darle. Porque si le da armas, Estados Unidos no puede quedarse sin armas ellos mismos. Y están en este momento vaciando los arsenales que tienen. Y en el Pentágono dijeron, hasta acá llegamos, pues si nos pasa con nosotros no podemos ir a pedirle armas a los ucranianos, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Putin, por otro lado, no descarta el uso de armas nucleares y atacan a Rusia. Y ustedes fíjense que yo les cuento esto casi en forma de liviana, como si fuese un comentario futbolístico, pero no, esto es muy serio. El precio del petróleo está subiendo, ahí se está hablando de posible holocausto nuclear,
Dice que Putin quiere utilizar armas estratégicas nucleares y no armas de destrucción masiva. Yo le puedo asegurar que si se llega a utilizar armas nucleares, aunque sean chiquitas, la crisis internacional, económica, todo lo que estamos viendo, va a ser un poroto al lado de lo que ocurriría en ese momento. El mundo entraría en pánico total. Eso no puede ocurrir. Pero estamos jugando con fuego. Zelensky dice que no quiere hacer ningún tipo de negociación de paz. Cero. No hay nada que negociar mientras Putin siga en el poder. No sé si es lo más responsable. El dueño de Twitter, sí, también de Twitter, iba a decir de Tesla, que ahora va a ser el dueño de Twitter también, Elon Musk, dijo que hay que hacer un acuerdo de paz lo antes posible, hay que darle Crimea a los rusos, hay que llamar a elecciones en las zonas en disputa, que esas elecciones sean supervisadas por agentes internacionales de Naciones Unidas o de quien sea, y que gane el mejor. Si la gente que vive ahí quiere ser parte de Rusia, que se quede con Rusia. Quieren ser parte de Ucrania, que se queden con Ucrania. Y terminemos con todo y llegamos a un cese del fuego y basta. Y después dijo, aunque me critiquen ahora, van a ver que al final eso es lo que va a pasar. Y creo que esto es muy parecido a lo que decía el diplomático ya largamente retirado, Henry Kissinger, que aún vive, pero que lo dijo hace 4 o 5 meses, o 6. La guerra lleva más de 7. Y mientras tanto Estados Unidos, como tiene elecciones en el mes que viene, menos de un mes, legislativas, y las encuestas no le están dando bien al Partido Demócrata, lo que están haciendo, irresponsablemente dicen muchos, es utilizar las reservas de petróleo que tiene Estados Unidos, que están hechas solamente para momentos acuciantes de guerra y de desesperación, bueno, las están utilizando para bajar el precio de la gasolina antes de que sean las elecciones. O sea que se están malgastando para aparentar que el precio de la gasolina ha bajado, cuando en realidad lo que están haciendo es inyectar más petróleo en el mercado para que baje artificialmente el precio con reservas estratégicas. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Usted se acordará seguramente del caso de la señorita Brittany Higgins, quien alega que fue violada después de una fiesta en el Parlamento Federal hace ya varios años. La policía en su momento y el director de Public Prosecutions decidieron no hacer ningún cargo contra el acusado actual, que era quien estaba con él en ese momento. Y dijo, se llama Bruce Lemon, y el caso fue llevado a la corte, ahora, por la presión política inmediata que existe sobre el tema. Porque la evidencia es prácticamente inexistente, y yo creo que si se llega a condenar a Bruce Lemon, que no tengo idea de lo que pasó, yo no estuve ahí, usted tampoco, sería una tremenda injusticia en base a la evidencia que se está presentando. En una época, en Australia, era un tema de discreción por parte de la corona. Llevaron a una persona a la corte y lo hacían en tanto en cuanto había suficiente evidencia para asegurar una condena. Pero desde hace unos años, esto yo lo viví cuando trabajaba como abogado en Australia, la policía y la dirección de la fiscalía decidieron cambiar. Y una vez yo tenía una cliente que la habían acusado de algo, una mujer, la habían acusado de algo tan absurdo, con un elemento de aparente, apenas un elemento aleatorio, era un tipo de sexual. Y nosotros tratamos de negociar con la policía, diciendo, bueno, tratemos de reducir los cargos. El cargo de sexual assault que ustedes le están imputando a mi cliente, le digo, es tan absurdo que no tiene ninguna chance de seguir en la corte, por favor, saquémoslo. El police prosecutor en ese momento me dijo algo que nunca me voy a olvidar. Me dijo, yo estoy de acuerdo con usted, Mr. Trumper, pero yo tengo órdenes de mis superiores de que eso no se puede negociar. Cualquier cargo que tenga que ver con una inconducta supuesta sexual no puede ser negociado y tiene que llevarse a la corte, aunque la evidencia sea tan débil como usted está diciendo. Y como yo estoy de acuerdo también. Pero no puedo hacer nada.
Esas son mis instrucciones y así fue. A mi clienta la absolvieron. El drama que tuvo que consumirse, eso solamente lo va a recordar el resto de su vida. El caso de Higgins ahora es parecido. Ahora se sabe que la noche que ella dice que la violaron, ella se había tomado 10 tragos y más un décimo trago que era un shot de tequila o de vodka o algo así. Y ella estaba borracha como nunca había estado el resto de su vida, antes o después aparentemente. Y ella alega que la violaron esa noche sin su consentimiento. Él, por otro lado, alega que no es que la haya violado con o sin su consentimiento. Él dice que ni la tocó, que no tuvieron ni siquiera relaciones sexuales. Como no hay ningún tipo de evidencia forense, porque pasaron años, me parece absolutamente increíble e insólito que el tema esté sobre la corte. Pero lo que enerva a uno, ahora enterarse que el sinvergüenza de Peter Fitzsimmons, que trabaja para el Sydney Morning Herald, le tuvo contactos con la denunciante, Higgins, y dijo que se iba a convertir aparentemente, según testimonios que presentaron a la corte, como su agente literario para negociarle un acuerdo para que venda el libro de su experiencia. ¿De qué experiencia? ¿De que se emborrachó y dice que alguien la tocó o la violó? No sé, yo no sé, yo no estuve ahí. Pero lo más insólito de todo esto es que la esposa de Fitzsimmons fue la periodista que la entrevistó a Higgins y le dio notoriedad en una entrevista exclusiva, que desconozco si le pagaron o no, para que ella contara su versión de los hechos. Y lo que también se sabe es que Higgins estaba, o en ese momento, si lo sigue estando ahora, no lo sé, ni me interesa, en pareja con una activista del miembro del Partido Laborista que en ese momento tenía como intención desprestigiar al gobierno. Yo creo que Higgins la usaron, o no sé si la usaron, no tengo idea. Pero lo que sí sé es que ahora la víctima no es Higgins, en todo caso, sino Bruce Lehrmann, que está defendiendo el juicio de su vida, a lo mejor por lo que no sé si hizo o no hizo, pero sin ninguna evidencia real que pueda asegurar una condena en su contra. Porque realmente, si lo van a condenar en estas circunstancias, con lo que dice una persona que estaba notoriamente borracha, sin ningún tipo de evidencia forense, de ADN o de lo que fuese, bueno, ya directamente tiremos todo por la borda, vamos a abolir la democracia, abolamos los tribunales, hagamos la ley del talión, que no haya más abogados, ni jueces, ni testigos, y hagamos lo que se nos canta. Y que sea la ley del más fuerte, porque es lo mismo. Este caso está siendo reportado en todo el mundo. Incluso en Estados Unidos también hay una enorme cobertura del mismo, aunque les parezca mentira. Algo tan ridículo como esto. No es que sea ridículo el caso de violación, ni mucho menos, pero la evidencia que lo rodea, las circunstancias políticas lo hacen extrañamente sospechoso. Y que ella haya querido escribir un libro antes de hacer la denuncia policial, ¿qué quieren que les diga? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Acuérdense que ustedes no estuvieron allí, yo tampoco, y lo único que podemos mirar es la evidencia, y la evidencia es lo que acabo de contar. Hacemos una pequeña y última pausa y continuamos. Faltan apenas 5 semanas o 7 o 6 para que empiece el Mundial en Qatar, un mundial que realmente tiene un gusto amargo, donde se va a jugar en un país, como dije infinidad de veces, que jamás debió haber sido sede, que aparentemente compró, se presume, su localía sobornando a los miembros de la FIFA allá por el 2010. Ustedes se acuerdan de todo eso. Pero se va a jugar igual. Dinamarca dice que en protesta no solamente no va a llevar el escudo a la camiseta, sino que no va a permitir que las mujeres de los jugadores vayan al Mundial, o las novias, y que va a haber solamente 2 dirigentes más el plantel deportivo durante el Mundial de FIFA. ¿Y eso a qué? ¿Cree que Qatar le va a preocupar una cosa así? No hay ningún tipo de boicot de nada, el Mundial se va a hacer como si nada hubiera pasado. Y lo que se está planeando ahora, ¿dónde se va a hacer el Mundial 2030? Y aquí me quiero detener en un momento dado, porque hay algo que uno tiene que recalcar. Hay 2 postulantes. Por un lado está América del Sur, con Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, que quieren hacer el Mundial entre los 4. Y por otro lado era la península ibérica, España con Portugal. Y aquí viene un golpe que a mí realmente me cayó muy mal. Y usted saca las conclusiones que le parezca. En los últimos días, el último pasado fin de semana, dijeron que va a ser España, Portugal y Ucrania, que van a ser los postulantes para el Mundial 2030. ¿Qué cuerno tiene que ver Ucrania con la península ibérica? Nada. O sea,
Kiev está más cerca de Bakú, en Azerbaiyán, de lo que está de Madrid o Lisboa, ¿verdad? Pero quieren aprovechar, deshonestamente en mi opinión, la simpatía que pueden sentir muchos por el régimen de Zelensky en Ucrania, para que le den la sede mundialista. Para mí me parece de pésimo gusto. El 2030 es el centenario del primer mundial que alguna vez se disputó, cuando se disputó en la República Oriental de Uruguay, y lo ganó Uruguay 4-2 en la final contra la Argentina. Y debería jugarse, obviamente, en América del Sur, aunque yo tengo mis dudas si América del Sur tiene condiciones económicas para llevar a cabo el torneo, ya que no pueden ni alimentar, en el caso de muchos de sus países, como la Argentina, su propia población, pero los niveles de pobreza han llegado a niveles que yo pensé que eran insólitos aún para lo mal que pienso de los políticos argentinos, ¿verdad? Pero así estamos. Mientras tanto, los jugadores más importantes del mundo siguen sin decir absolutamente ni una palabra al respecto, y todos los intentos de boicot y protestas y demás, va a haber algunas protestas aisladas durante el Mundial, pero acuérdense que nadie le va a importar nada. Se han vendido prácticamente todas las entradas para los partidos de Argentina. Estados Unidos es el país que más ha comprado entradas para el Mundial después de Qatar, se lo digo en serio. Ahí deben estar incluidos, por supuesto, muchos hispanoparlantes que viven en Estados Unidos y que van a ir para allá. Yo no voy a ir al Mundial, no me interesó ni acreditarme, porque no me parece... Primero estuve varias veces en Qatar y realmente no tenía ningún interés en volver. Es un lugar sumamente aburrido. Va a ser un desastre cubrir ese mundial, va a haber demasiada gente concentrada en un mismo lugar, porque lo que ocurre, la mayoría de los mundiales, es que hay 7, 8, 9, 10 sedes. Ahora hay una sola. Todo se hace alrededor de la ciudad de Doha. El estadio que queda más lejos de la capital está a 2 horas de auto. Así que imagínense, así que cubrir eso sería imposible, no hay prácticamente nada que hacer en Doha, es bastante aburrida. Lo que sí les digo, mucha gente piensa que van a jugar el desierto, no es así. En noviembre y diciembre en Doha hay temperaturas muy templadas, una máxima de 22, 24 grados como máximo, y a la noche hace frío, yo tengo que usar campera en esa época del año. Así que en ese sentido va a ser un mundial raro, porque los jugadores van a llegar muy descansados. En realidad el mundial es como una fecha FIFA gigante. Como no va a haber ningún tipo de preparación de los equipos antes de llegar, porque el mundial empieza a partir del 20. Bueno, el 13 hay fecha en Europa, por ejemplo, o por ahí. Quiere decir que van a tener 5 o 6 días de preparación. Es como si liberaran a los jugadores para que vayan a jugar unas eliminatorias en vez de ir a jugar un mundial. Así que, ya lo dije muchas veces, va a ser un mundial muy, pero muy extraño. Brasil sigue encabezando largamente el ranking de FIFA, después le sigue Francia y después la Argentina, injustamente en mi opinión, porque no han tenido la competencia que merecían tener y que no es culpa de ellos tampoco, porque Europa se ha cerrado al mundo en materia de partidos amistosos y ha vedado cualquier tipo de contacto entre los seleccionados europeos y los seleccionados que no son europeos. Por lo tanto, los argentinos, los sudamericanos, solamente pueden jugar contra centroamericanos, africanos y asiáticos, porque contra europeos hoy es prácticamente imposible, y eso hace que el Mundial de alguna manera sea un poco más interesante, porque realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Les habló Ezequiel Trumper y será hasta la próxima.